Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. El tema político hoy lo abordamos, cómo está estructurándose también la oposición, vista en el Partido Liberal, la llegada de nuevos candidatos y las grandes posibilidades de cambio en las reglas del juego a nivel de la política vernácula en nuestro país. Abogado José Alfredo Saavedra Paz. Qué gusto, Rosendo. Expresidente del Congreso, diputado liberal por Valle, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y agradecido con la oportunidad de poder compartir con el pueblo hondureño sobre diferentes temas y en un programa tan prestigiado y tan visto y escuchado en Honduras. Bueno, voy a empezar con las reformas electorales porque es el gran punto de partida para lo que espera Honduras en septiembre con la convocatoria a elecciones primarias e internas y prácticamente el banderillazo del futuro democrático de Honduras. Se llegó el gran día. No hay duda, y sobre todo con temas de reformas electorales y en relación al próximo proceso electoral interno y general, la clase política está en deuda con el pueblo hondureño. Es decir, todavía tenemos la oportunidad de discutir, de aprobar, de socializar una gran reforma electoral como lo es el tema de la segunda vuelta o balotaje, como lo llaman en otros países. Es determinante para fortalecer y promover democracia una reforma de esa naturaleza y todavía tenemos tiempo y yo hago un llamado a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso y que están fuera del Congreso a que retomemos el tema e iniciemos una discusión franca, sincera y le respondamos al pueblo hondureño con una reforma que es necesaria, que es, repito, fundamental para proteger y promover la democracia y lograr establecer la relativa paz social, conservar la relativa paz social que tiene el país. Me llama poderosamente la atención esto, aún estamos a tiempo. Sí. Se dice que ya una vez que se llega a la convocatoria se hace con las reglas del juego actual y que ya no podemos, partiendo más allá del 9 de septiembre, pensar en cambio. Usted es abogado, ¿se puede? Claro que se puede, no cabe la menor duda. Recuerde que es una reforma constitucional, ahí es donde está la pregunta suya. Es una reforma constitucional y requiere de la ratificación en el próximo periodo legislativo, es decir, terminamos el 25 e iniciamos el 25 otro periodo legislativo. En ese sentido, significa entonces que las internas son en el mes de marzo y las elecciones generales son en noviembre del próximo año, es decir, ya tendríamos la reforma vigente, porque una vez que se ratifique en la próxima legislatura, es ley vigente en el país y podemos ir a elecciones internas y a elecciones generales bajo esa premisa mayor que es regalarle al pueblo hondureño una garantía para conservar la relativa paz social y democrática en el país. Recuerde que sería aplicable a las elecciones generales. En ese sentido, ya sería norma vigente en el país y no habría ningún inconveniente. Y en ese tema, de verdad, ha habido una discusión amplia, lo suficiente con quienes somos promotores y actores en el Congreso. De eso no hay ninguna duda, que una vez que se aprobara en las próximas semanas, se ratifica en la próxima legislatura y tendríamos realmente un compromiso y una satisfacción enorme porque, recuerde, esto se vuelve una necesidad una vez que el bipartidismo desaparece. Hoy hay multipartidismo, 3 fuerzas grandes, como lo es el partido en el gobierno, el Partido Nacional y el Partido Liberal. En ese sentido, en todas las democracias que hay multipartidismo, mayoritariamente existe el balotaje o la segunda vuelta. Es decir, aquí es un asunto de voluntad. Es un asunto de compromiso con el país y de compromiso con el pueblo hondureño porque fue una promesa de campaña de quienes hoy por hoy gobiernan. Este es un tema fundamental, este es un tema fundamental de tal forma, Rosendo, que la clase política no debe tener ninguna duda. Debemos enviar un mensaje de certidumbre
para los próximos procesos electorales y definitivamente es una necesidad, valga la redundancia, el tema del balotaje o segunda vuelta. ¿Y quién se opone o dónde encuentran ustedes que este punto en específico dejó ser parte de la agenda? Yo no diría quién se opone, mejor en sentido positivo. Llamar a las distintas fuerzas, iniciando con el gobierno, para que el gobierno, con sus diputados en el Congreso, podamos convenir, pactar, decidir y aprobar de una vez por todas esta reforma electoral que es vital para la democracia y es vital para la relativa paz social del país. ¿Los liberales la apoyan? 100%. Es más, somos los promotores. Varios compañeros, diputados, en distintos periodos han presentado esa iniciativa y hemos tenido el compromiso. En los gobiernos anteriores igualmente, y el gobierno anterior decidió no apoyar esta reforma porque creyeron que no la necesitaban. Los partidos, cuando están hechos gobierno, pierden la noción de la realidad. Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando, pero en este programa un llamado respetuoso, reflexivo, enérgico, porque necesitamos promover democracia y cuidar la paz, la relativa paz social que se vive en Honduras. Lo voy diciendo varias veces, es necesario la segunda vuelta o balotaje porque necesitamos conservar al menos la relativa paz en que vive el país. Porque en el periodo anterior los nacionalistas no quisieron. Sí, efectivamente. Hoy sí quieren. Sí. Esa es la visión que se tiene. Pero es el partido de gobierno el que no da ese paso para proceder porque ocupan 86 votos. Sí, efectivamente, es una reforma. Y ratificarlo porque puede que les ocurra lo de las sedes. Es exactamente, pero cuando se es gobierno es necesario establecer, comprender reglas claras, anticiparse a situaciones que pueden ocurrir, porque nadie, absolutamente nadie, ningún partido, ni el partido en el gobierno puede ganar elecciones solos. Eso está claro y lo puedo decir así con la claridad y la contundencia que me caracteriza. Ningún partido político, inclusive el partido en el gobierno, no va a ganar elecciones solos. Por eso es que es fundamental, necesario, urgente, determinante el tema de aprobar esa reforma electoral. Ahora, apartemos ese tema que genera esa polémica y esa división. Pero al tiempo que están con esta petición del balotaje, hay otra serie de reformas que siguen durmiendo el sueño. Muchos dirían de los injustos, no de los justos. Yo dije de esa reforma porque es una reforma que debe interesarnos de inmediato. Hay reformas, la ciudadanización de mesas es otra deuda que se tiene con el proceso electoral. Estamos hablando de reglas claras. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que retomar ese tema y no importa quién lo retome, lo importante es que haya la conciencia de lo necesario, la conciencia de lo vital, la conciencia de esa oxigenación que requiere la democracia y los procesos electorales. ¿Por qué el temor a que las mesas pasen a entrar en una supervisión desconectada de los partidos políticos, sobre todo viendo, abogado Saavedra, las experiencias que vive el mundo? Ese ejemplo de Venezuela se debe observar y debe tenerse como un termómetro para que no se vayan robando las democracias. Efectivamente, pero no sabemos cuál es el temor. En mi caso particular, desde un principio, hace muchos años y en varios periodos, hemos sido promotores y creemos mucho en la ciudadanización de mesas y espero que pudiese darse. Pero hay que dar el primer paso y el paso donde pudiésemos tener coincidencia, por lo que dije anteriormente, que ningún partido, incluyendo el partido en el gobierno, puede ganar elecciones, pudiese eso realmente establecer ese arreglo, ese consenso entre las distintas fuerzas políticas que estamos representados en el Congreso. Porque uno de los puntos sobre los cuales insistió y se habla permanentemente como propuesta de campaña también tiene que ver con la separación de elecciones, ir en periodos diferentes.
revisar ese tema de la reelección, que si bien se quedó como una ilegalidad, pero el hecho ahí quedó. Pero la reelección es ilegal, fue ilegal y será ilegal. En tanto no se haga una consulta popular que está permitida y garantizada por la misma Constitución de la República. Los mecanismos de consulta popular están ahí. Y eso es lo que podría desarrollarse en algún momento. Pero tal y como está la situación jurídica del país, el andamiaje jurídico del país, la constitucionalidad en el país, simple y sencillamente la reelección fue, es y será ilegal. ¿Y la separación de los procesos? Eso sería lo ideal, pero no se ha ni siquiera iniciado una discusión, ni siquiera una aproximación. Por eso no la mencioné. En mi caso particular siempre he dicho que la separación de elecciones en los distintos cargos de elección popular, llámese alcalde, diputados y presidente y designados presidenciales, lo saludable sería que fueran en fechas separadas. Eso le va a permitir a los locales, a los departamentales y a los nacionales hacer sus propias estructuras, sus propias campañas, y eso vendría a fortalecer esa democracia que de alguna manera se ve afectada mediante un mecanismo donde sigue siendo presidencialista de alguna manera. Ahora, todo esto que hemos conversado en esta primera etapa es con futuro, si se presenta finalmente la reforma, pero la realidad, vamos ahora a ella, es otra. Si vamos con las mismas reglas de juego, insisto, ¿qué riesgos hay? Todos deberíamos de comprender que el país requiere de certidumbre, que el país requiere de transparencia en todas las áreas. Y el área electoral no es la excepción. Porque para no repetir lo que está ocurriendo en otros países, es necesario procesos electorales transparentes. Transparentes en todo sentido, desde el interior de los partidos, transparente en el momento meramente electoral, e inclusive garantizando un Consejo Nacional Electoral objetivo, imparcial, totalmente imparcial y objetivo, que permita realmente la confianza de los ciudadanos, como en las elecciones recién pasadas. Usted vio, fuimos a votar, más del 70% de las personas habilitadas en el censo fuimos a votar porque hubo motivación, hubo entusiasmo, y el Consejo Nacional Electoral dio garantía de los resultados, y los resultados inclusive fueron dados a conocer en legal y debida forma y de manera oportuna. No nos podemos dar el lujo de generar incertidumbre, como por ejemplo en este momento la bancada del Partido Liberal a la cual yo pertenezco, estamos exigiendo, pidiendo de manera respetuosa que se le asigne de una vez por todas el presupuesto que presentó el Consejo Nacional Electoral para empezar con su calendario electoral, porque el Consejo Nacional Electoral es el rector de este tema de elecciones, tanto primaria como generales. En ese sentido, hoy, si se nos permite en el Congreso, vamos a presentar esa iniciativa para que la Secretaría de Finanzas de una vez por todas asigne la transferencia al Consejo Nacional Electoral. Bueno, son 1.400 millones de lempiras los que requieren para la cobertura en primera parte de este proceso. No hay desembolsos autorizados. Y sí, con algo deberá partirse para ir buscando cómo estructurar un proceso creíble. Se espera que a noviembre por tarde ya se tenga adjudicado el proceso de entrega de la empresa que va a supervisar la transmisión de datos, que ojo, que esto es clave y fundamental. Si no miremos, vuelvo al principio, a lo que pasó en Venezuela, con una empresa disque certificada y terminó siendo un churro. Y no solo hay que ver el tema meramente electoral, en el tema proselitista, en el tema de los votos, hay que ver los procesos administrativos también, a que están obligados el Consejo Nacional Electoral como un órgano electoral. Es decir, no es posible que los desembolsos se den a última hora y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Contrataciones directas. Y eso hay que evitarlo a toda costa, porque
desde que usted habla de contrataciones directas, el imaginario colectivo de los ciudadanos y ciudadanas es que hay algo irregular. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral quiere evitar contrataciones directas, así los he escuchado. Y recuerde que el Consejo Nacional Electoral es tripartito, hay 3 partidos representados, los 3 partidos más grandes, como el partido en el gobierno, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Entonces, hay que ver los procesos administrativos para evitar contrataciones directas y generar suspicacia en un proceso electoral. Y de las bancadas con poder de decisión en el Congreso, ya observa en Libre y el Partido Nacional disponibilidad para aprobar lo más pronto posible este recurso que no debería presentar mayores contratiempos, o estamos entrando a un escenario de que vamos a revisar, vamos a observar y se nos fue el tiempo? No, yo creo que en eso va a haber unanimidad en el Congreso. Hemos escuchado las diferentes bancadas, va a haber un apoyo determinado, decisivo en ese sentido. Entonces, en las próximas horas nuestra bancada va a presentarlo en el Congreso Nacional o a través de la Secretaría General del Congreso, que es lo mismo, para los efectos de que sea discutido ampliamente y que la ciudadanía en general pueda realmente confiar en el próximo proceso electoral. Y este es un punto importante que lo conversa el abogado Saavedra con nosotros. Fue secretario del Congreso, fue presidente, y si bien el presupuesto de la República se entrega hasta el 15 de septiembre, pero se discute hasta diciembre, aquí hay una de las excepciones, porque el proceso electoral se convoca en septiembre y debe ser una aprobación de urgencia a través de una partida que la debe dar para allá la Secretaría de Finanzas. Sí, es que hay Le planteo esto porque ahora aparecen muchos peros para estas actividades. No, pero siempre se ha provisionado, es parte de la legalidad. En ese sentido, creo que es importante mandar un mensaje de certidumbre, porque si se empieza con esos peros en el tema de los desembolsos, la ciudadanía va a empezar a creer que puede haber problemas de transparencia en el próximo proceso electoral. Y yo lo decía, cuidemos el proceso electoral porque es la garantía para conservar esa tranquilidad y esa paz o relativa paz social que vivimos y evitar pasar por situaciones difíciles como la están pasando otros países en la actualidad. El abogado José Alfredo Saavedra, diputado liberal por Valle, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, hablamos de los procesos electorales en nuestro país, de las discusiones en el Congreso Nacional. ¿Cómo marcha? La bancada liberal está unida después de las adhesiones que han tenido de dirigentes que llegaron de Libertad y Refundación y del Partido Salvador de Honduras. Abogado Saavedra. Con la llegada de nuevos miembros, ha entusiasmado al liberalismo y a la ciudadanía en general. Y ha propiciado encuentros recientes con toda la bancada y los nuevos miembros. Yo quiero decirlo con la sinceridad y con la honestidad que me caracteriza. Recuerde que el Partido Liberal y sus miembros, incluyendo su servidor, hay mucha deliberación. Aquí no hay sumisión. Aquí hay discusión. En ese sentido, siempre he dicho, esto es una de las características que nos diferencia de otros partidos. Nunca ha existido unanimidad que yo conozca, y ya tengo varios periodos. Una cosa es coincidir en una votación y otra cosa es que haya unanimidad de criterios. Es decir, voto en bloque, aún en estos tiempos va a ser difícil encontrarlo. Yo creo que es un tema donde hay un reto, donde hay una oportunidad. Hay que buscar la forma de lograr la mayor unidad posible, pero hay temas que evidentemente pueden haber discusiones y opiniones diversas. Entonces, en ese tema lo que hay que tener es ese talento, esa prudencia, esa perseverancia de establecer el bien jurídico que hay que cuidar. ¿Cuál es el bien jurídico que hay que cuidar? El país. Y en función de eso, tomar decisiones. Otro bien jurídico a proteger, el gran Partido Liberal de Honduras, que es un gran activo del país. En ese sentido, es que hay que tener esa cautela, esa prudencia, esa perseverancia y tolerarnos los unos y los otros.
Yo le decía a usted en alguna ocasión o en varias ocasiones, hay que tener talento, talento para dialogar, para conversar, para construir consensos. Descalificar no cuesta nada, construir cuesta, destruir no cuesta. En ese sentido, esta es una oportunidad, porque el pueblo liberal y la mayor parte de los ciudadanos en general están viendo este momento histórico político como una oportunidad para el gran Partido Liberal de Honduras, donde vamos, con quienes discutimos, con quienes conversamos, en todos los niveles, en todos los estratos de la sociedad, se está llegando a una conclusión que esta es una oportunidad para el Partido Liberal de Honduras. En ese sentido, debemos tolerarnos aún más y, repito, no perder de vista ese bien jurídico mayor, esa premisa mayor, y en función de eso, buscar la unidad, la mayor unidad posible en el partido, empezando por la bancada. ¿Qué va a ser lo más complejo para lograr esta unidad que de pronto cuando vemos alguna votación en la Cámara se fragmenta y de ahí aquello de que es un partido que se termina acomodando a los intereses y el reflejo lo vemos en una bancada, bueno, que ahora no son 22, ahora son 32 diputados. Creo que son 32, 33, pero nunca estuvo unida, siempre está fracturada. Espero que en lo sucesivo podamos lograr la mayor unidad. Ese es el reto y a eso me estaba refiriendo, a ese propósito, a esa meta, porque la circunstancia nos invita, nos obliga. ¿Cuál es lo más complicado? Bueno, lo más complicado sería entonces lograr un proceso electoral alegre, dinámico, respetuoso, porque nosotros estamos acostumbrados a procesos internos. Y esta ocasión se dicen de todo. No debe ser la excepción en función de que finalmente debemos encontrarnos. Los procesos internos son así, pero debemos tener la capacidad, la habilidad, la convicción de que Honduras necesita un partido liberal mayormente unido para que podamos realmente ser opción. Lo dije hace 2 años y medio, casi 3 años. Un partido que no es oposición, oposición constructiva, oposición responsable, oposición diligente. Si no somos oposición en esos niveles y calificaciones que acabo de dar, no somos opción. Definitivamente debemos continuar construyendo oposición porque los distintos gobiernos deben respetar la oposición cuando esa oposición es constructiva, porque más bien se les ayuda a gobernar y cometen menos errores que los que normalmente cometen. ¿Y la base cómo la encuentran? ¿Qué reacción tiene? Sobre todo por aquello, el celo siempre existe a nivel político, abogado, que alguien que llegó de otro partido, pues ahora se comenzó a posicionar y a adquirir relevancia dentro de la institución política. ¿Es aceptado eso o hay sectores donde todavía encuentran resistencia? Hay efervescencia. Hay alegría, hay una dinámica diferente. Su servidor personalmente, en su departamento hay mucha alegría, mucha dinámica, mucha efervescencia. Yo creo que esto es lo bonito de la política, por eso yo siempre dije que yo sé que la política es una ciencia, pero es más arte que ciencia. Porque esto no se trata de títulos, se trata de sentimientos, de afinidades, de convicciones. Los títulos son necesarios para ganarnos la vida, digamos, pero políticamente es de afinidades, de convicciones, de entusiasmos, y ha venido a entusiasmar. Y es que en el Partido Liberal el problema no ha sido en la base, el partido ha sido en la cúpula del partido. El problema, perdón, ha sido en la cúpula del partido, no en la base. Y ahora que nuevos miembros se incorporan, la base, los liberales somos inclusivos. Y esa es una característica fundamental de los liberales. Usted vea el partido históricamente hablando. Tuvo cabida la izquierda moderada, la izquierda radical, el liberalismo social, el liberalismo democrático, el liberalismo de centro, para todos los gustos. Y habíamos logrado avanzar hasta que llegó un momento de un fraccionamiento que nos tiene en la situación que estamos y que vemos la oportunidad de unificarnos y de volver al poder de la nación, porque las transformaciones y mayores transformaciones sociales que tiene Honduras ha sido con el Partido Liberal hecho gobierno. ¿Hace cuánto no miraba al Partido Liberal con la postura que tiene en los últimos días e incluso con la posibilidad de que sigan llegando más? Son varios periodos, por lo menos casi 4, 16 años casi. Es decir,
estamos recuperando la memoria de un gran partido, de un partido que quiere llegar al poder de la nación y que necesita el país que un partido como el Partido Liberal llegue a dirigir la nación para beneficio de las mayorías, es decir, para hacer transformaciones que hemos estado acostumbrados a hacer a lo largo y ancho del país en la historia democrática del mismo. ¿Y qué le dice a ciertos dirigentes, incluso de nivel central del partido, que muestran un rechazo? Usted me habla de apertura, de posibilidades de cambio y que lleguen nuevos dirigentes, pero hay algunos que todavía están cerrados y no les convence mucho ni Maribel Espinosa, ni Salvador Narrala, ni Jorge Cáliz, que son los que han llegado prácticamente a revivir un muerto. Que reflexionemos todos. El país requiere de un partido liberal fuerte. Y hoy no solo para hacer balance, sino para recuperar el poder de la nación. Recuperemos la memoria de un partido fuerte, dinámico, transformador. Necesitamos el concurso de todos y este no es momento para ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitudes. Necesitamos abrirnos, desde luego, cuidando el país y cuidando el partido. ¿Cómo debe ser la propuesta política liberal para volver creíble y que los niveles de votación, que usted ya me señalaba del 2021, no solo se repitan, quizás que se mejoren de cara a los comicios del próximo año? ¿Es posible que eso se logre o encontramos una sociedad que está bajo hartazgo, que se cansó de los políticos porque prometieron, se pensó mucho en libre, pero falló? Y antes falló el Partido Nacional y más atrás falló el Partido Liberal y aquí ya no se confía en nadie. El país, el pueblo hondureño, es un pueblo con vocación democrática, no nos equivoquemos. Lo que viene es parecido al 2021. Los ciudadanos aglutinados en función de una decisión, de una convicción, vamos a ir a elecciones motivados y el Partido Liberal debe entender, sus militantes, su dirigencia debe entender que esta es una oportunidad histórica para lograr dinamizar el partido, ser opción de triunfo en las próximas elecciones y si nosotros logramos convencer a los ciudadanos, no solo a los partidarios, sino a los partidarios y a los ciudadanos en general, vamos a tener una votación masiva. Escuche, no olvide el día que se lo estoy diciendo, la hora y el lugar y el programa en que lo estamos comentando. Va a repetirse lo del 2021 y la mayor parte de los ciudadanos que estén censados, habilitados, van a ir a ejercer el sufragio por un gran cambio en los destinos de la nación. Usted me hablaba que se requieren coaliciones, que esos son los reflejos que está dando a la clase política, por lo menos en estas democracias de América Latina. Esa es la tendencia que llevamos de cara a la general. Pasaremos unas primarias e internas y luego vendrán estructuras políticas nuevas, de edad media y veteranas a unirse. Yo no tengo duda de eso. Con certeza le digo. Vamos a una gran coalición multipartidaria y ciudadana. A una gran coalición multipartidaria y ciudadana de cara a las próximas elecciones generales del país. ¿Y cómo se va a ir visualizando esta estructura política de cara al 2000? Este es el 2025 y si bien no hemos llegado a esa primera etapa, los políticos desde ya tienen estas conversaciones, adelantos. Claro, y una vez, ¿cuál es el primer paso? Hablando del Partido Liberal, el primer paso es tener varios movimientos en el Partido Liberal, una campaña de respeto, una campaña dinámica, fuerte, de propuesta, y luego respeto a los resultados, respeto a quien logre ganar las elecciones internas. Una vez que entendamos y que respetemos los resultados, vamos a tener un Partido Liberal fuerte, dispuesto a poder iniciar ese gran diálogo nacional con los partidarios y los no partidarios de cara a la elección general del
próximo año. Un punto clave, ¿y cómo hacer creer a los aspirantes liberales que deben respetar estos pactos? Porque hay experiencias de que una vez que pasen las primarias comienzan las acusaciones entre los grupos, y ha pasado mucho en el Partido Liberal, es donde más se ha dado, y no terminan teniendo un apoyo auténtico. Y el ejemplo, si nos vamos al recién pasado, Luis Zelaya con Gianni Rosenthal, un partido que en apenas 7 meses decreció en más de 500,000 de electores. Tengan la certeza que pronto, una vez que nos convoque el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy el coordinador nacional de Maribel Espinosa y sus aspiraciones presidenciales, pero mantengo una estrecha y efectiva comunicación con los otros movimientos y candidatos que han hecho públicas sus intenciones o sus aspiraciones. Nos vamos a garantizar todos en un acuerdo partidario de cara al pueblo liberal y de cara a los ciudadanos en general, que nosotros vamos a tener ese acuerdo y que lo vamos a respetar. Viene esa dinámica en el Partido Liberal y ahí vamos a estar de frente, buscando la mayor unidad posible, el mayor respeto posible, y sobre todo no le vamos a permitir a ningún movimiento en particular fallarle al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño mayoritariamente, hoy por hoy, quiere que el próximo presidente de Honduras sea un liberal. ¿Este compromiso debe ser firmado o cómo lo esperan validar? Porque justamente Nasralla, que ahora está aspirando dentro del Partido Liberal, habla siempre de eso, que no se respetan los pactos. Van a ir también con esa línea, que si no hay un respaldo del pueblo, hacia él se comprometa a estar. Es que una cosa es firmar documentos y otra cosa es hacer compromisos frente al pueblo. Cada compromiso y cada acuerdo debe ser conocido por la sociedad en general, por los ciudadanos, sean o no sean de nuestro partido, porque eso va a obligar a los que participemos a respetar lo acordado. Y ese es el trabajo, esa es la lucha, ese es el reto. Ese es el mayor problema, pero es el mayor reto y la mejor oportunidad que tenemos los hondureños, particularmente desde el Partido Liberal. Le repito, yo coordino un movimiento a nivel nacional. Estamos haciendo un gran esfuerzo, visitando amigos y amigas en todo el país, pero con la claridad de que debe haber un acuerdo entre todos los movimientos. Y cuando a mí me preguntan si estoy de acuerdo con la participación de uno y otro de los que han llegado al partido, siempre hemos dicho sí. Si esa es la característica que ha diferenciado al Partido Liberal de otros partidos. Y yo diría, bienvenido sea, y vamos a una contienda con respeto, con dinamismo y sobre todo dejando claro una propuesta al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño, su mayor problema, el mayor problema de todos es el desempleo. Bueno, y ahí se derivan otros temas. Reitero una consulta que ya la había formulado casi en los mismos términos. ¿Y qué les dice entonces a muchos liberales que les están queriendo poner trabas a estas nuevas figuras dentro del liberalismo, que no reúnen los requisitos, que el Central Ejecutivo y muchos de ustedes diputados se entregaron por querer seguir al frente de estructura política liberal? Y bueno, y lo han dicho incluso hasta miembros del Central Ejecutivo. ¿Qué les señala, abogado? Hay que escuchar al pueblo hondureño, hay que escuchar al pueblo liberal, hay que acercarse a las bases, hay que interpretar lo que siente, piensa, lo que necesita el pueblo hondureño, particularmente los liberales, en este caso relacionado con su pregunta. Hay que escuchar la base. No le demos la espalda a la base, no le demos la espalda al pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere que el Partido Liberal pueda coexistir de manera así, graníticamente unido, que pueda representar una posibilidad real de llegar al poder, que pueda establecer un programa, una propuesta de gobierno factible, como por ejemplo, cómo vamos a combatir el desempleo en Honduras, que es el tema fundamental, cómo vamos a combatir la corrupción, cómo vamos a promover la transparencia, 3 temas fundamentales, cómo vamos a evitar la migración, porque el país se ha convertido en un exportador de personas de todas las edades.
Eso es lo peor que le puede pasar a un país, exportar personas. Ya no estamos exportando productos, estamos exportando personas y eso lacera la conciencia nacional y sobre todo es importante que entendamos, en relación siempre con su pregunta, que el pueblo necesita respuestas inmediatas y para ello entonces es necesario seguir avanzando, buscando la mayor unidad posible. El abogado José Alfredo Saavedra Paz con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros el abogado José Alfredo Saavedra Paz. Me hablaba del compromiso y de la responsabilidad de la clase política para obtener votos. Prometen mucho, cumplen poco. El tema laboral, que usted lo conoce porque es experto en el área. Es que es fundamental, Rosendo. ¿Qué es el Partido Liberal? ¿Defensor de qué? De libertades individuales, de libertades colectivas. Respeta el Estado de Derecho, respeta la inversión. ¿Y qué es lo que hay que fomentar realmente? Certidumbre en el país para lograr incentivar, motivar al inversionista extranjero y nacional para que invierta, para que generemos empleo. El mayor problema de Honduras es el desempleo. Ese desempleo que nos tiene en la extrema pobreza como nunca. Ese desempleo que ha aumentado un 300% la migración. Y le decía a usted anteriormente, una migración que esperábamos que de alguna manera se disminuyera, pero ha aumentado en unos porcentajes inaceptables. ¿Qué significa entonces? Que atacando el desempleo, es decir, generar empleo, vamos a disminuir la migración y un próximo gobierno debe ser contundente en la promoción de la transparencia y en la lucha contra la corrupción, porque el país no aguanta más. El país necesita entrar en una ruta, en una senda donde se propicie transparencia, donde hay un combate frontal contra la corrupción y la generación de empleo que debe ser fundamental. Con 3, 4 temas, desde luego, hay muchísimos temas, pero eso va a ser en función de lo que logremos realmente con el tema del empleo, porque eso mejora la educación, mejora la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los próximos gobiernos o el próximo gobierno debe ser pragmático, y eso debe ser desde los partidos, desde los movimientos de los partidos políticos, luego los partidos políticos frente a una propuesta frente a la nación clara, concisa y que la gente pueda comprender y entender que es fácil de lograrlo o que se va a lograr haciendo un esfuerzo mancomunado, con la claridad que necesitamos recuperar el país y la confianza y la credibilidad que hemos perdido. Se pide por parte de la empresa privada, en esta ocasión algo que no ha sido habitual en las campañas primarias e internas, que los movimientos hagan propuestas, que tengan planes de gobierno, y parece ser que ya se está volviendo común a nivel de ciertas estructuras políticas que sí lo hagan. Sí, efectivamente. Y en mi caso, ¿qué tanto puede contribuir eso de cara a pasar el primer puente primario y que se unan ideas? es que yo creo que ese es un tema de responsabilidad. Si alguien en las internas no presenta una propuesta viable, factible, entendible, el pueblo en los partidos políticos debe votar por quien sí realmente lo hace, no por quien no lo hace. Por ejemplo, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa exigencia, no solo del COED, es que debe ser de todos los sectores y actores de la sociedad. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos una presentación pública de las aspiraciones de la abogada Maribel Espinosa. Este no es un tema partidario en este momento, solo vía sección. ¿Qué es lo primero que hicimos? Empezamos a trabajar con un equipo multidisciplinario en todas las áreas, y cuando presentamos las aspiraciones, porque es una presentación nada más, de las aspiraciones de Maribel Espinosa, ella acompañó una propuesta de lo que sería su plan de gobierno, entendible, práctico, factible y sobre todo factible. En ese sentido, vamos a obligar, ¿qué hizo Maribel Espinosa? Y lo van a tener que hacer los otros precandidatos. Fuimos al Consejo Nacional Anticorrupción, presentamos una declaración jurada, autorizamos
una investigación de patrimonio, fuimos a política limpia entendiendo que la apertura de las cuentas para las campañas se hace una vez que se haga el llamamiento y que se organicen los movimientos. Pero nosotros lo pedimos desde antes, porque queremos que el pueblo hondureño sepa de dónde realmente obtenemos financiamiento para organizar el movimiento en este caso, y luego el proselitismo propiamente dicho, una vez que estemos inscritos y que el Consejo Nacional Electoral dé visto bueno para las campañas políticas. El tema laboral que me hablaba, el Partido Liberal desde el inicio de este gobierno quedó con el pendiente de la ley de empleo por hora. Yo nunca... ¿Es momento ahora para retomarlo y plantearlo partiendo que ahora tienen mayor fortaleza política o es un caso perdido? No, lo vamos a hacer, está agendado. Es que ese no es un tema para el Partido Liberal, es un tema para el pueblo hondureño. Y yo les decía, yo soy abogado laboralista de más de 30 años, conozco el tema. Pónganle el nombre que quieran. Asegúrense que todos los derechos y todas las garantías a que tiene, valga la redundancia, derechos los trabajadores, vayan incluidos en esa iniciativa de ley. No vamos a defender ninguna otra iniciativa que no sea coherente con el respeto a los tratados internacionales, a la Constitución y al Código del Trabajo. Lo que necesitamos es un instrumento que permita celeridad en la generación de empleo. Necesitamos respuestas, eso no lo he entendido, no lo comprendo de parte del gobierno y no lo voy a entender nunca porque el gobierno sabe que el desempleo es galopante en Honduras y nos quitó una herramienta y no nos ha permitido discutir una herramienta que le daría facilidad al inversionista nacional y extranjero para contratar personas de manera colectiva, de manera masiva, ayudando así a la reactivación de la economía en el país. Y la ley de justicia tributaria que va concatenada con todas estas propuestas, ¿cómo está para este cierre de año? Yo soy un diputado con alguna antigüedad en el Congreso. He ocupado el cargo de secretario, presidente del Congreso, fui jefe de bancada 3 años, he presidido las comisiones más importantes en el Congreso, conozco un poco de nuestra responsabilidad parlamentaria, pero le voy a ir con toda la sinceridad. No conozco el borrador de la ley de justicia tributaria. Creo que ese es un tema que debe socializarse para que podamos tener la certeza de que realmente va a ser un instrumento de desarrollo, no un instrumento que pueda realmente alterar aún más o poner en más trabas a la inversión, ya sea extranjera o nacional. Queremos realmente herramientas que promuevan, que faciliten el empleo en el país y que den esa seguridad jurídica que se requiere para la inversión nacional o extranjera. ¿Se sienten presionados, abogado Saavedra, cuando el gobierno a través de, los diputados de Libertad y Refundación hablan sobre propuestas y advierten que ya está todo listo para su discusión, que se debe aprobar porque se debe aprobar? Así incluso lo piden hasta organizaciones extranjeras. Pasó recientemente con la ley de justicia tributaria que un grupo de más de 80 economistas del mundo dijeron que está buena la propuesta, que hay que aprobarla. Uno entiende la dinámica de la política. Uno entiende y conoce la dinámica de los distintos gobiernos. El diputado debe cumplirle al país. El diputado debe responder única y exclusivamente a los intereses de un pueblo que confía, porque una vez que somos electos, ya no solo representamos un departamento, representamos el país entero. En ese sentido, cuando hay ese tipo de manifestaciones, yo siempre he dicho, con todo gusto, iniciemos la socialización, iniciemos la discusión respetuosa y con todo gusto apoyamos si realmente es lo mejor por Honduras. Si llegamos a la conclusión que no es una herramienta en función de lo que hemos hablado, simple y sencillamente se vota en contra, porque eso es un parlamento en el mundo. Discusión, buscar opciones, buscar acuerdos y tomar decisiones. Eso es lo que debe hacer un parlamentario en cualquier parlamento del mundo. Bueno, voy a ir a una pausa. Tengo varios temas para el cierre.
la CICIG, ¿cómo va a quedar? Hay algunas normativas que ahora se discuten en el Congreso, otra no pasó por falta de votos. Y con su experiencia en varios congresos que me decía, ¿en cuál ha sido más complicado todo? Cuando fue secretario, cuando presidió, cuando fue jefe de bancada, cuando lo mantuvo el doctor Mauricio Oliva o el actual. Después de la pausa nos responde aquí el abogado José Alfredo Saavedra. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. ¿Qué experiencias le ha dejado el actual Parlamento y en los que ha estado? Todos los congresos tienen sus particularidades. Creo que la diferencia no la hacen los demás, la hace uno mismo, en función de sus compromisos, de sus convicciones, cómo es realmente uno como persona, como profesional y como diputado. Yo siempre dije que un profesional que no sea determinado, una persona que no sea determinado, que no tenga sus convicciones, difícilmente puede ser un buen legislador, porque hay que tener carácter, hay que ser flexible. Muchísimas veces no siempre se impone la verdad en la cual uno cree, porque yo siempre he sostenido que la verdad que se impone y debe imponerse es la que podamos construir juntos. No somos tolerantes ya en el país, se nos ha ido de las manos el escuchar, el dialogar y más ahora apostamos a hacerlo todo por la fuerza. No, yo puedo contestarle así. Hay ausencia de tolerancia, hay ausencia de respeto. La confrontación es la regla general, pero no en este gobierno. Ya días venimos así. Hemos perdido el respeto entre nosotros mismos y la descalificación se ha vuelto regla general, no excepción. Eso es lo que hay que recuperar, porque imagínese usted con esa confrontación permanente, con esa descalificación permanente. ¿Realmente podemos llegar a acuerdos en beneficio de un pueblo? La respuesta es no. Evidentemente, cada quien quiere imponer su verdad y eso le hace un gran daño al país y a las democracias particularmente. Eso de querer imponer mi verdad es dañino para la democracia y para la estabilidad política, económica y social de los pueblos. En ese sentido, creo que es la gran deuda que la clase política tiene, porque no solo la confrontación en la clase política, me refiero en este caso porque yo estoy ahí en el Congreso Nacional y deberíamos de promover y predicar con el ejemplo, buscando, no importa que tengamos diferencias, si eso es lo bonito, las diferencias, para que haya discusiones de altura, para que podamos realmente sacar y poder aportar un granito de arena a cada uno y finalmente tomar una decisión en función de los intereses nacionales y no en función de intereses de grupo, mucho menos particulares. ¿Cómo va lo de la CICIG y las discusiones que se han mantenido en el Congreso Nacional? ¿No se pasó lo de elevarla a rango constitucional? ¿Y qué visión tiene usted, que es profesional del derecho, sobre si es un asunto de ustedes en el Parlamento o administrativo en el Ejecutivo? Yo voy a empezar diciendo lo siguiente. Cuando se nos dijo que había que elevar a rango constitucional un tema relacionado con la CICIG, me pregunté cuál es la razón, cuál es el porqué y para qué. Era innecesario eso. Ese tema era totalmente innecesario. Y voy a decirlo de esta manera. Basta y sobra, en español, basta y sobra que el Poder Ejecutivo suscriba el convenio con las Naciones Unidas y se pongan de acuerdo y luego remitan ese convenio al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Eso es todo. Las condiciones deben estar ahí. No necesitan ninguna norma, ningún rango constitucional, porque lo dije ayer y lo voy a decir siempre. No entiendo ni el por qué, para qué. Eso se convirtió en un distractor, con el respeto de quienes hayan tenido la iniciativa. Es el Poder Ejecutivo el que debe celebrar el respectivo convenio con las Naciones Unidas y someterlo a la consideración del Congreso. Y eso es todo. Y entonces, ¿qué valoración dar a las otras propuestas? Aquí nos están planteando en discusiones recientes la del querellante adhesivo. Claro, porque se supone, que no hemos tenido acceso a esa información,
que las Naciones Unidas están pidiendo algunas reformas constitucionales, algunas reformas legales. Y yo le diría, no nos limitemos al creyente adhesivo, hablemos de la ley en su contexto. Aparentemente hay un requerimiento de solicitarle al Congreso, al país, obviamente a través del Congreso, la aprobación de una ley de la colaboración eficaz. Y yo me pregunto, ¿y por qué no? Como profesional del derecho, como ciudadano y como diputado, yo estoy a favor de ello. Hay que socializarlo, hay que buscar los votos, porque este es un tema fundamental para el país. Mire, Rosendo, yo escuché algunos comentarios que es un tema de soberanía y comentarios de esa naturaleza. El apoyo en la lucha contra la corrupción, no importa de dónde venga, es un apoyo, es temporal, que va a permitir esa lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, y vamos a establecer la oportunidad para que el Ministerio Público, para que la actividad jurisdiccional que hacen los juzgados se fortalezca. Es decir, estoy diciendo entonces que la CICI es temporal. Entonces, ¿cómo vamos a darle un rango constitucional a una institución que no es propia del país y que es temporal, si la Constitución tiene carácter permanente? Entonces, lo que hay que hacer es, si hay esa exigencia de aprobar leyes como la ley de colaborador eficaz y algunas reformas al Código Penal vigente, hay que hacerlas, hay que discutirlas, hay que consensuar, hay que discutirla y que la conozca el pueblo hondureño, y de esa manera haríamos posible la venida de la CICI. Cuando estuvo la MASI en Honduras, la misión de lucha contra la corrupción, la misión de lucha contra la corrupción y la impunidad, su servidor estuvo de cerca. Estuvimos trabajando juntos con la MASI, con los distintos miembros. Es más, aprobamos la ley que le dio vida a Política Limpia. Y yo recuerdo cuántas diferencias había con los expertos que conformaban la MASI, pero finalmente llegamos a acuerdos, respetándonos, buscando el ejemplo y buscando el bien común y la fortaleza de la democracia. ¿Y cómo deberá estructurarse una normativa que no lleve a los revanchismos, engaño político? Porque ese es otro cuidado que le he escuchado a algunos políticos. Claro, y es que no debe existir que se puede instrumentalizar. Bueno, entonces discutámosla, conozcámosla todas y blindémoslas todos en función de evitar esos abusos, porque en todo caso sería abuso. Lo que queremos realmente, ¿cuál es la finalidad? Luchar contra la corrupción. Y si no hay diálogo entre las partes, ¿cómo lograr esos consensos? Y visto eso, más observar que todo es a matacaballo. Bueno, ese es el tema. Lo dije al principio, ausencia de diálogo, presencia de confrontación, ausencia de consensos, presencia de división, y así es difícil. Yo creo que debe haber una autorreflexión. Esa autorreflexión debe empezar en el gobierno. No deben molestarse porque les pidamos una autorreflexión, una autocalificación. Si uno debe autorrevisarse, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué deberíamos de hacer, y en función de eso tomar una decisión. Todavía estamos a tiempo, porque yo lo he dicho en sus programas, distintos programas. Un ciudadano responsable, diligente, no puede querer que un gobierno fracase, porque si un gobierno fracasa, fracasa el pueblo hondureño. Abogado Saavedra, le agradezco. Un gusto saludarlo y un saludo al pueblo hondureño. El abogado José Alfredo Saavedra Paz, diputado liberal por Valle, esta noche aquí en el banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.